El senador Juan Carlos Galaverna ya está con nosotros en AM. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Muy bien, Santi, un gusto estar nuevamente acá. Mi abrazo para Quique, saludos para todo el equipo de trabajo y mis respetos a la audiencia. ¿Cuántos años llevas como legislador, senador? 28, 29 prácticamente. Y en, El ve- 10 de mayo cumpliría 29 años. y en 29 años, si te preguntara, por ejemplo, ¿de qué cosas te arrepentís después de 29 años? ¿De qué te arrepentís, Calé? Arrepentirme, tanto como arrepentirme, no recuerdo nada en particular, porque siempre me brindé a este trabajo que me encanta. Yo estoy ahí como pato en su laguna. Ya en tiempos de juventud en la Junta Municipal de Ipacaraí, ejercí el debate político, antes en la función de dirigente de vóley del interior, de fútbol del interior. Y para mí ser parlamentario está en mi naturaleza. Y siempre traté, sin de ninguna manera pretender presentarme como la Virgen María, siempre traté de respetar los límites morales y éticos de la gestión pública. Por lo que gracias a Dios no tengo un motivo especial de arrepentimiento. Una ley mal votada, un político al que diste tu apoyo, alguien que creíste podía tener otro tipo de desempeño en la función pública que Sí, llegó de tu mano. De por ahí no hay algo que mires y digas, esto quizás no lo hubiera hecho. decepciones sí, pero ¿Quiénes, por ejemplo? arrepentimiento no. Y mira, yo fui uno de los que se jugó el resto por la fórmula Guasmosi-Seifert, por ejemplo. A mí me convenció el ingeniero Guasmosi que, dada su fortuna personal, lo bien que le iba en la vida, ya necesitaba el bronce. Entonces dibujamos el proyecto para que se reciba de prócer con una buena gestión presidencial. Sin embargo, los efluvios del poder lo marearon, supongo, y prefirió la complicidad con parientes y amigos para meter la mano en la lata y olvidarse de sus compromisos electorales. Pero de ahí que yo me arrepienta de haber trabajado por esa candidatura, no, porque lo hice con toda buena fe, con todo convencimiento. En gran medida me pasó lo mismo con el amigo Horacio Cartes, otro que en tan buenas o mejores condiciones que Guasmosi, también logró persuadirme de sus intenciones absolutamente sanas. Y hablamos muchísimo, muchísimo, más que con el anterior presidente mencionado. Y bueno, yo recuerdo que una vez me dijo él, ¿qué es eso del ibris que solés usar en tus discursos y en tus declaraciones? Entonces le expliqué que un término griego se escribe H-Y-B larga R-I-S y que significa creerse en un momento más cerca de Dios que de los hombres. Con eso los antiguos griegos advertían lo que después en Roma fue función de un centurión, de un soldado, cuyo trabajo al lado del emperador era decirle de vez en cuando, recuerda que eres humano, no olvides que eres humano. Y recuerdo que después, ya en plena campaña, cuando empezó a entrar el nombre de Horacio, su candidatura, empezó a recibir las primeras aclamaciones, me decía, Calé, cuídame para que no me tome el ibris, para que no Avísame me si me agarre pasa. el ibris. Pero después ya no tomó nota de ningún aviso. Embaló con el ibris, alimentado por una corte de cortesanos, de lamebotas, en términos bien paraguayos de chupamedias, que fueron agrandando ese distanciamiento del ser humano, del mortal común, y que le llevaron a cometer errores que podía no haber cometido, que no hubiera cometido. Y
si bien llega todavía con mucho poder al final de su mandato, llega sin popularidad. ¿Cartes te relegó o vos te alejaste? Y un poco las dos cosas. Yo me alejé, pero ¿por qué? El punto de quiebre fue la candidatura de Aliana, porque nosotros habíamos, recuerdo bien, una conversación en su oficina entonces en el local del Banco Amambay, solo los dos. Y me dijo, Calé, nuestra amistad ha llegado a un punto tal que me estuve preguntando y ahora te pregunto a vos, ¿qué podría motivar una pelea entre nosotros? Y le contesté, me sorprende de la pregunta, a ver, un motivo de pelea entre nosotros sería, Horacio, que le falte al respeto a la institucionalidad del partido. Para mí el Partido Colorado forma parte de mi vida misma. Para mí es demasiado importante, creo que es la mejor herramienta de servicio a la comunidad que existe en nuestro país. Y ese podría ser un motivo. Me dijo, entonces nunca vamos a pelear. No, Dios te oiga. Y le recordé eso cuando me planteó. Y me quiso forzar en el buen sentido de la palabra a acompañar la candidatura de Aliana. Le recordé de la conversación y le dije, esta es una falta de respeto. No solo a la institucionalidad del partido, sino a su historia, a sus tradiciones, a su doctrina, a sus principios. Y fue la única vez en varios años ya de relación amistosa que nos pegamos unos gritos bastante destemplados. ¿Y eso fue irreconciliable o finalmente hoy podés decir las heridas están totalmente sanadas? A mí me da la sensación que no, porque los veo juntos, hace poco los vi juntos en Capiatá, creo que fue un acto que realizaron, pero era como que estaban ahí porque había que estar electoralmente. Como solés decir, podría estar hasta con el propio Zacarías Iruno, podría estar con cualquier otro, no significa que compartamos ideas o que dejemos de pensar diferente. Es algo pegado con saliva, da la sensación. No sanó la herida con Cartes. No, yo no tengo heridas personales con Carter. Santiago, recordarás que más de una vez tocamos el tema en entrevistas radiales especialmente. Y yo no solo te dije que no tengo encono ni rencor con él, en general no tengo con nadie, pero con él en particular no tengo. Y siempre yo le debo gratitud a Horacio por muchas atenciones que recibí de parte de él. Yo me considero su amigo siempre, más allá de los choques que hemos tenido y que probablemente vayamos a tener todavía. Si él me considera amigo, excelente, y si no, no importa. Yo me considero su amigo. Y nuestro reencuentro, después de varios meses, el otro día en Capiatá, fue muy cordial, muy amable, como en los viejos tiempos. Y más todavía tuvo él el gesto, porque cuando nosotros llegamos con Mario, él ya estaba. Y justo la escalerilla que nos llevaba a subir al escenario terminaba frente a la silla de él. De todas maneras, si no fuese así, lo mismo le hubiera saludado. Y nos saludamos, charlamos 30 segundos. Yo me fui a mi lugar, él quedó en el suyo. Pero no puedo dejar de reconocer, valorar y agradecer el gesto que tuvo, que en el medio de su discurso celebró mi presencia y vino caminando hacia mí. Entonces yo también me levanté y ahí nos pegamos ese abrazo que se La publicó. última vez que hablamos en televisión me dijiste que todo esto estaba pasando porque tu pecado era no haber ido a una hamburguisaroga a, usaste un término, lamer las botas, algo así Sí, dijiste. ¿Eso continúa hasta hoy? de no ir. El O, encono de alguna manera porque no va Calé a saludarle al presidente en Burubisharoga. y no sé decirte con certeza, es probable. Es probable. Yo no tendría inconveniente en ¿Y ir, por qué no vas? y si se da la necesidad. Pero ir por el ejercicio de la trepada, no. Yo en privado le dije 20 veces a mi estimado amigo Horacio Cartes y dije en público 100 veces. Horacio, si necesitas un amigo de la vida y un compañero de la política, contá con Calé.
Si querés uno más que adivine lo que se te antoja para aplaudirte por anticipado, que te lama el traste, no cuentes con Cale. Y eso sigue invariable, y no es, la regla no es solo con él. Fue siempre mi regla. Yo nunca en mi vida, y tuve muy buena relación con varios presidentes, nunca en mi vida me fui a Mburubicharoga sin ser invitado. Jamás. No es mi estilo. Yo no digo que no hago juicio de valor de esos que viven ahí pescando en un portón de entrada para instalarse en Mburubicharoga. Pero con mi carácter no va eso. No me parece sobrio, no me parece decente. ¿Por qué crees que pudiendo seleccionar la gente con la que podía rodearse o de la que podía rodearse Cartes, terminó eligiendo a Zacarías Irún, Darío Filártiga, Juan Darío Monjes? ¿Por qué crees que ese es el entorno que seleccionó Cartes para él? Falta de cultura y falta de sentido común. Si yo voy a dirigir por X motivo un equipo de fútbol, yo voy a tratar de traerlo de ayudante a Guardiola. No a mi vecino, Pisatronco, que jamás jugó ni en la canchita de mi barrio. Y es notoria y notable la preferencia de Horacio hacia los Quelembú. Eustacio es la, como dice mi compañero de lucha Osvaldo Paredes de Carapeguá, Eustacio es la caracha, por lo visto. Y se rodeó de gente a la que se refería en los peores términos. O sea que el primer roce que nosotros tuvimos en nuestra, por mí, muy apreciada relación amistosa con Horacio, te vas a cagar de risa. Fue cuando yo le insistía al principio de este periodo parlamentario en la necesidad de sumarlo a Óscar González Daer a nuestro equipo. Me llegó a decir delante, eso? porque necesitábamos aumentar el número de integrantes de nuestra bancada. No te olvides que al principio del periodo, la gente que entró por la lista de Zacarías tenía posiciones muy duras contra el gobierno. Revisaba los discursos de Darío Monge de ese tiempo y vas a confirmar lo que te estoy diciendo. Entonces, yo siempre intenté en la política el Taunderay. Lo asumo plenamente. Y me parecía interesante incorporarlo a González Daer. Y llegó a decirme Horacio, si hay un motivo por el que podemos pelearnos, Calé, me dijo, es que me insistas en sumarlo a ese delincuente. Así que te pido, hermano, que no toquemos más este tema. Hasta hoy vive sentado en su regazo. Y esa es mi pregunta, Calé. ¿Por qué? ¿Por qué Juan Darío? ¿Por qué González Daer se pasea y entra y sale cuando quiere en Mburubicharoga? ¿Por qué? Porque de alguna manera el diagnóstico vos y yo tenemos, todos sabemos que finalmente ese es el entorno de Cartes. ¿Por qué es la pregunta? O Eustacio es la caracha, me decís, pero... Y más que eso no sé qué decirte. Eustacio es la caracha. La caracha digo en el sentido político, en el sentido moral, en el sentido ético. Quiero tenerlo enfrente a Darío Monjes para demostrarle quién es más colorado, quién es más gente. Nos repetía a toda la bancada. Yo estoy diciendo esto no porque no eran conversaciones mano a mano. Era con 15, con 16 senadores. Vive en su regazo. Zacarías Irún. Igual o peor. Pero son los misterios insondables del alma humana. Santiago, la importe. Calé, ¿por qué es tan difícil decirle que no a Horacio Cartes? Porque hoy, cuando escucho que se reporta que Beto Ovelar, alguien que estuvo en el equipo de la disidencia, está creo que en el equipo de la disidencia, y dice, nosotros vamos a hacer lo que vamos a permitirte jurar, presidente, ya está sentado a su derecha, ya está con él, ya están juntos.
opera y vota en cuestiones en las que vos todavía votás diferente o que otros legisladores votan diferente? Esa palabra todavía es muy fuerte. Todavía. Yo no sé Un hasta poco cuándo. está emulando a don Blas Riquelme y su por ahora. Por ahora y don Blas. Pero a eso voy. ¿Por qué es tan difícil decirle no a Horacio Cartes? Horacio, cuando tiene un objetivo, es un encantador de serpiente, para empezar. Segundo, es un tipo muy generoso en lo material. Y pollerá. Y pollera. Para mí, y lo voy a repetir por enésima vez seguramente, es el rico más raro que conocí en mi vida. Primera condición del rico puede ser duro, ser tacaño. Este es un rico que, sin asco, gasta la plata en pos de sus objetivos. Y encima tiene el poder con una justicia sometida, con una Cámara de Diputados que por años fue su marioneta. Ahora la cosa está bastante más movida en esa Cámara. Con un avance fuerte en el Senado, cooptando ex anticartistas liberales. Ahora parece que hay indicios serios de gente de Avanza País también. Creo que se llama Avancemos ahora. Avancemos país. Y yo observo, yo soy un observador de la vida. Y te contesto a la pregunta diciéndote por la fuerza que tiene su poder político, su poder económico y fundamentalmente porque cuando, te repito, cuando se fija un objetivo es un encantador de serpiente. Te va a mimar, te va a masajear, te va a besar hasta lograr el objetivo. En el caso de Beto, yo debo decir que prácticamente es el único senador que nunca fue cartista. Ni en la interna, él, te recuerdo, entró por la lista de Zacarías, se mantuvo en la línea. Yo llegué a intentar sumarlo al equipo. Recuerdo bien una vez, después de mucho esfuerzo, de mucha saliva, logré que Beto me acepte ir a Muro Villaroga, almorzamos con Horacio, nosotros tres, hablamos un montón. Y ahora, últimamente está desarrollando una buena relación Beto con Horacio. Y te digo no solo por las referencias públicas, sino porque yo sigo hablando con Beto. Yo a Beto lo considero un hermano, un gran compañero, un gran pendejo. Y bueno, me parece muy bien. Pero yo te aseguro, Beto no va a ser incondicional de Horacio ni de nadie en lo personal. Beto es un tipo con personalidad. Calé, te escuché no solamente ahora en esta charla, sino que insistentemente referirte a Óscar González Daer, a lo ético, al manejo de la justicia. Y hay una cuestión que se dio en algún episodio de tu carrera política, donde también de alguna manera el poder político tenía su influencia en el poder judicial. ¿En qué difiere aquel episodio de Calé llamando o hablando con ministros de corte con el episodio Óscar González Daer, presidente del jurado de enjuiciamiento? ¿Cuál es la diferencia como para decir son conductas diferentes, no es lo mismo? ¿Escuchaste alguna vez que Calé haya metido mano en el Poder Judicial o en el Ministerio Público para robarle tierra a un conciudadano? ¿Escuchaste alguna vez que Calé haya colocado funcionarios fantasmas en las instituciones públicas para quedarse con los salarios? ¿Escuchaste alguna vez que Calé haya estado metido en colocar funcionarios públicos y sacarle la mitad de su salario con el cuento de que la política es cara? Yo llamé a Carlos Fernández Gadea, presidente de la Corte, la famosa grabación del café para dar criterio político, en una cuestión que solamente el tipo muy malintencionado o muy idiota podría no entender.
¿Cuál fue la circunstancia y cuál fue el motivo? Sacamos una ley que promulgó el Ejecutivo de entonces, recortando el mandato de los intendentes municipales de 5 a 4 años. Una barbaridad. Me visitan unos 150 concejales y unos 50 intendentes municipales de todos los sectores políticos de nuestro país en mi despacho de presidente del Congreso Nacional. Me muestran la acción de inconstitucionalidad que habían presentado unas horas antes ante la Corte Suprema. Y me piden que como presidente del Congreso le explique a la Corte cómo vino la mano, porque era para acomodar el actual cronograma electoral para que no se encimen más las elecciones, etcétera, etcétera, no importan esos detalles. Entonces, delante de ellos yo le llamo al finado doctor Fernández Gadea, con quien tenía una relación muy cordial, es decir, éramos amigos, no, que guardamos la distancia, pero teníamos una relación cordial y respetuosa, sí, interrelación de poderes. Él era presidente del Poder Judicial, yo era presidente del Poder Legislativo. Y le pido esa charla para explicarle cómo vino la mano. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el delito? Se convirtió en pecado y en delito por la manija de ABC. Porque en ese tiempo ABC era la Biblia. Yo recuerdo que en ese mismo tiempo, con el famoso caso de la no incorporación de Velázquez Ugarte al Senado, sí, un día, en una rueda de periodistas, en los pasillos del Congreso, todavía estábamos en el viejo Cabildo, me plantean la cuestión, explico yo que no era mi culpa, que la sesión se quedaba siempre sin quórum cuando tocaba. Yo incluía en el orden del día, que yo estaba o no en la jugada, no importa en este momento, pero que quedaba sin quórum. Entonces me dice, pero ABC dice que usted viola la Constitución. Y le contesté, a mí lo que dice ABC y su dueño, el sinvergüenza de su colillo, me las paso por ya saben dónde. ¿Cómo publicó ABC? Que yo dije, Calé declaró, la Constitución me las paso por ya saben dónde. Y está loco como verdad. Por repetición o porque, repito, era la Biblia entonces. Entonces, intentando redondear, la diferencia es demasiado grande, Santiago. ¿Sabes por qué te pregunto, senador? Porque en el episodio Óscar González Daer, él justifica diciendo, jamás hice, hasta que aparecen los audios. Después su error táctico, tolérame la interrupción, más grave en esa cuestión. El nunca jamás. Se salvó la primera vez. Él no hablaba. Se iba con la satisfacción de haberse salvado. Y la situación siguiente no iba a ser tan grave como fue, porque él dijo, tengo la honestidad a flor de labio. ¿Y qué culpa tengo yo que el secretario del secretario? Sí. Ahí se estrelló. Y en contrapartida, cuando aparece el audio, que recuerdo lo publicamos aquí, de Adolfo Ferreiro, hablando, consultando si un juez era hablable o no era hablable, aparece él, aparece López Perito diciendo, lo vamos a seguir haciendo. Y no creemos que eso sea traficar influencia, porque el político va a seguir llamándole al juez, va a seguir llamándole al presidente del jurado, va a seguir hablando con ellos, porque para eso estamos. Entonces, de alguna manera dicen entender la política de esa forma. Para tanto como para eso estamos, no. Pero es parte habitual, yo reconozco eso, de las gestiones. No puedo dejar de señalar que para mí López Perito hizo un ejercicio también de compañerismo, de solidaridad con su compañero de banca. Consideremos que no solo son compañeros de banca, sino son otra vez la dupla de senador, candidato 1 y candidato 2 para la senaduría en el siguiente periodo. Pero cuando vos sos miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados es un poco diferente a la situación de cualquier parlamentario. Ahí ya está la presión de la sola llamada. Ahí ya está la coacción absolutamente posible.
Y yo de esto hablé con Adolfo 70 veces en mano a mano y 10 veces en grupo de senadores. Y le venía diciendo, te están usando, hermano. Se está deteriorando tu imagen. Sacudite. Como amigo, como colega, yo le tengo un gran aprecio y respeto a Adolfo, pero en esto evidentemente que se pasó de revolución. El episodio de los audios hizo que de alguna manera, si ustedes llamaban regularmente a jueces como legisladores, dejen de hacerlo. Es probable que haya incidido. Para mí es una práctica absolutamente excepcional. Nunca llamé más que para averiguar. Nunca intenté siquiera presionar. Porque los perros que te dicen Santiago, el juez Santiago González, Calé, el juez González es tu socio. Decirle a ese amigo que resuelva en tal sentido. Y yo les digo, porque es mi socio y no le puedo pedir esa barbaridad. Porque yo no consigo la amistad con la complicidad. A los perros como andela y amigo donde y cómplice. Yo puedo llegar a intentar que el juez Santiago González, si mi sobrino Pepito tiene un problema, un pleito por accidente de tránsito, cosa que amoa, y diga que le corresponde entre 3 y 5 años de penitenciaría, no tendría problemas en intentar persuadirlo al juez González para que la pena sea de 3 años o lo más cerca posible de 3 y no de 5. Pero jamás se me ocurriría decirle a mi amigo el juez González, liberarlo de la causa. Porque ahí ya no lo estoy tratando como amigo, ya no le estoy respetando al juez González. Ya estoy atropellando sus fueros personales. Estoy atropellando su moral y su ética y le estoy pidiendo que sea un vulgar cómplice. ¿Y no crees que eso sea ni usar indebidamente ni traficar influencias? No creo. No creo. Un juez no es una persona aislada de la vida comunitaria. Si yo tengo un dato que puede salvarle a Pepito de una condena, yo estoy obligado a pasarle el dato al juez. La decisión siempre va a ser la del juez. Pero no es mi práctica habitual. Tengo algunos amigos en el Poder Judicial, algunos amigos que me honran, otros que me golpean muchas veces por inconductas, pero esa es nuestra vida en comunidad. Calé, con casi 30 años en el Poder Legislativo, esto que pasó con el tema de la pérdida de investidura y que muchos diputados dijeron, no nos dimos cuenta lo que votamos, me cambiaron mi proyecto, no era eso lo que yo presenté ni lo que quería hacer. ¿Crees que eso es posible? Y el seguir cómo se dio cada una de estas sesiones, ¿crees que uno puede asumir el papel de decir, yo no sabía lo que estaba votando? Y salvo que uno quiera tener el título de estúpido, no se puede creer un disparate como eso. Y menos de parte de esta señora Ferreira. Olga Ferreira. Olga Ferreira, que es quien fue proyectista. Es más, te escuché pasar por radio que inclusive después de que se haya propuesto haya consultado el diputado Ibáñez, la proyectista se allana, sí me allano. Y de estúpida no tiene, como decía el finado Ulises Guimaraes, ningún estúpido llega a congresista. Y don Ulises sabía algo de esas cuestiones, ¿verdad? No sé si al final fue tan real lo que dijo don Ulises, pues mirando el Congreso. Sí, pero es una tomadura de pelo a la ciudadanía. Es decir, pretender convencer con una excusa como esa.